Bendiciones, esto es Un Paso a la Vez podcast, nuestro canal de YouTube. Espero en el Señor que pueda ser bendecido en este día, que todo lo que usted haga pueda ayudarle de bien. Un clima bien complicado el que tenemos esta semana, pero confiando en Dios siempre, mi hermano. Amén. Espero que lo que podamos hablar unos minutos pueda bendecir su vida. Soy el hermano Elías Espinosa. Y como dije hace poquito, estaremos tocando estas temáticas en nuestro canal de YouTube Tesoro en Vasos de Barro, para que usted nos siga, le dé like, comparta, hermano, esto. Espero en el Señor entonces y empezamos con el tema Siempre hay respuesta, hermano. Y métase eso bien en su cabeza, siempre hay respuesta. Que no se oiga la voz de Dios inmediatamente no quiere decir que Dios no esté. Que la respuesta no venga inmediatamente como nosotros a veces queremos, no quiere decir que Dios se alejó de nosotros o nos olvidó. Simplemente que a veces olvidamos que el tiempo de Dios no es el nuestro, que Dios no trabaja según nuestros caprichos humanos y que Él siempre tiene algo bien para nosotros, tiene un propósito. Esa palabra tan manoseada, tan mal utilizada a veces, pero es una realidad. Dios siempre tiene un propósito de todas las aflicciones que vivimos. Primera de Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Él está tratando de dar un aliento a una iglesia que va a tener que vivir situaciones extremas. Y reitero el título: siempre hay respuesta. Job, en el momento triste de su vida, prácticamente en la mitad de los capítulos, capítulo 23, dice: he aquí, yo iré al oriente y no le hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Job es el hombre de quien Dios tenía un gran cariño. De hecho, dice que no había nadie más justo en la tierra que Job. Y la pena de Job es que sabe que Dios está en algún lugar mirándolo en medio de la situación que él está viviendo. Sabe que Dios existe, sabe que Dios está ahí, pero no oye a Dios. Finalmente, en el fondo de la situación de Job, él quiere que Dios le diga si está o no está. Job no quiere que Dios arregle sus problemas. Dios quiere que de una vez Dios diga si está o no está. Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros mismos. ¿Estará Dios ahí en lo que vivo? ¿Me amará Dios todavía? ¿Sentirá gozo de mí como cuando lo acepté? Y la respuesta siempre va a ser un sí. Pero tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Y estos tres unidos a veces, hermano, se volverán nuestros peores enemigos y son nuestros peores enemigos. Pero tratarán de una u otra forma de desacarnos, y esa es la principal arma del diablo: hacer que perdamos la fe. Si él puede lograr eso, tiene el trabajo hecho. Con Job no era que él fuera un adúltero, fuera un fornicario. Lo que el diablo quería de Job era que perdiera la fe. Mire, el Salmo 44 dice: ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Llega un momento en nuestras vidas, hermano, en que vuelvo a insistir en esto, que vamos a sentir que Dios no está, que Dios se alejó. A veces por nuestra desobediencia, a veces por nuestra poca seriedad en cuanto a las cosas de Dios, y más triste aún cuando pecamos deliberadamente. Yo tengo 3 escritos acá de cristianos piadosos, de este libro llamado No te des por vencido, de David Wilkerson, del cual he aprendido mucho. Y él dice así: donde quiera que voy, oigo a personas que admiten que están sufriendo derrotas y fracasos en este asunto de la victoria sobre un pecado que acosa. La mayor parte son cristianos serios que aman profundamente al Señor. No son personas malas ni ruines. Es solo que tienen que admitir: tengo cierto problema que me impide ser totalmente libre. Cuando yo leía esto decía: Señor, ¿y quién no ha estado ahí?
Si hay algo que se está comiendo hoy a la iglesia y a nuestra generación es que no queremos admitir que hay un problema con el pecado. Que es más fácil camuflar, es más fácil tapar, o tristemente, como lo hacen muchos, es más fácil culpar a otro. Es más fácil sacarnos los pillos con alguien más. Con alguien que está haciendo quizás algo más feo que nosotros, o que nos enteramos que está viviendo una situación un poco más trágica que la nuestra. Pero lo cierto es que pecado es pecado, que estar lejos de la presencia del Señor es lo más terrible que el ser humano puede experimentar. A continuación le voy a leer 3 escritos de hermanos que confesaron estar viviendo situaciones tristes. Esto en una encuesta que se hizo a 300 personas. Se les preguntó si había un área débil en su vida. Y lo curioso de este experimento cristiano social fue que las 300 personas confesaron estar viviendo atados a un pecado, estar sujetos a algo que los alejaba de la presencia del Señor. Dice el primero: no le puedo contar a nadie cuál es mi lucha secreta. Es algo entre el Señor y yo. He orado pidiendo liberación por más de 3 años. He hecho miles de promesas de dejarlo. He vivido atormentado. El temor de Dios me asedia. Sé que no está bien, pero por mucho que trato, sigo haciéndolo. A veces pienso que estoy esclavizado para siempre. ¿Por qué el Señor no viene a quitármelo? El segundo me dice que abandone mi pecado. Lo he hecho centenares de veces, pero mi pecado no me abandona a mí. Precisamente cuando pienso que ya he triunfado, ¡zas!, vuelve. He derramado ríos de lágrimas por ser pecador y estoy cansado de prometerle a Dios que nunca más lo volveré a hacer. Todo lo que quiero es ser libre, pero no sé cómo. Sé que nunca seré lo que Dios quiere que sea hasta que consiga el triunfo. El tercer y último dice: he predicado a otros por más de 15 años, pero recientemente he caído en la trampa de Satanás. He quedado lisiado espiritualmente, y por mucho que odio ese pecado mío que me acosa, parece como si no pudiera librarme de esa esclavitud. Ninguna de las fórmulas y soluciones que prediqué a otros parecen funcionar en mi caso. Francamente, me pregunto por cuánto tiempo más tendré que vivir esto, y por cuánto más tendrá paciencia Dios antes de que todo se sepa. Como dije antes de leer, estos son relatos de hombres que aman al Señor, que se sienten en una iglesia al igual que usted y yo, y que tristemente a veces nuestro principal comentario será: hijo del diablo, ¿por qué está en la iglesia? ¿Cómo se atreve a predicar? ¿Cómo se atreve a seguir yendo? ¿Cómo se atreve a seguir batallando? Y la respuesta es: de la misma forma que usted los condena y sigue yendo a la iglesia. Hace años atrás yo escuchaba una predicación y me gustó mucho la historia del señor William Gladstone, primer ministro de la Gran Bretaña, que participó en 2 décadas bajo la reina Victoria y bajo la reina Isabel, sirviendo como primer ministro. William Gladstone era un hombre piadoso del Señor, que amaba a Dios. Escribió muchas memorias, escribió muchas historias, todas antiguamente muchas se escribían, hermanos, en anuarios, se escribían en libros. Y este hombre comenzó a escribir sus historias y en ellas revelaba la triste vivencia humana. En ellas se leía que el hombre era victorioso, pero de pronto en lo escrito se veían como unas líneas escritas. Y de pronto seguía escribiendo. Y de pronto venían esas líneas. Y de pronto seguía escribiendo. Muchos historiadores comenzaron a darse cuenta que era muy común el uso de líneas cada vez que él escribía o relataba situaciones tristes que él vivía en la vida, de tratar de luchar contra el pecado, de tratar de salir de esto. Estamos hablando de un hombre piadoso, de Dios que conocía, que se congregaba, que sirvió, insisto, bajo 2 reinados, reina Victoria y reina Isabel, William Gladstone. Y de pronto comenzaron a darse cuenta que cada vez que él ponía una rayita en los escritos, era que su condición humana
lo llevaba a un punto tan bajo de miseria que descubrieron que cada línea era un golpe que él se daba a sí mismo tratando de limpiar la mancha del pecado. Un hombre que trataba de vivir su vida piadosa en Dios, pero que simplemente no se podía. Lloraba en sus escritos, en sus libros, tratando de alcanzar la liberación, tratando de alcanzar la purificación, y no podía. Y este hombre se descubrió que cometía flagelo contra sí mismo. Se flagelaba apretándose las piernas con alambres, dándose de latigazos en la espalda, tratando de limpiar la culpa del pecado. Cuando escuché esta historia y comprendí, hermano, que el ser humano siempre tratará de limpiar la estela del pecado, flagelándose a sí mismo, tratando de limpiar conciencia, tratando de él mismo salir adelante. Y la respuesta es simple: sin Cristo no se puede. Por eso que el ministerio de Cristo es tan importante. Por eso que la aparición de Jesucristo de Nazaret es tan preciosa en el Nuevo Testamento. Él venía, ¿sabe?, a poner fin a ese dolor que el ser humano siente, a esa agonía que es el pecado. Y a usted que me escucha que es cristiano, a usted que me escucha que es pentecostal, a usted que me escucha que quizás muchas veces ha predicado, ha estado en un coro y está como estos mismos hombres que acabamos de leer, viviendo una situación triste en su vida, algo de lo cual usted no puede ser triste y ni siquiera entiende cómo entró en eso, y se ha dado cuenta que no puede salir. Cada uno de nosotros hemos vivido esas etapas. Seríamos los cínicos más grandes de decir: Señor, yo no vivo eso, yo no paso eso. El pecado que está en mí, dice Pablo, el pecado que está en mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo revela que la naturaleza pecaminosa está en uno, pero da gracias a Dios por Cristo. Se puede ser libre de las cadenas que atan. Sí, este libro hablaba acerca de eso. Primero tenemos que reconocer que hemos caído en un pecado. ¿Quién no reconoce su pecado? ¿Quién no acepta que está haciendo lo malo con Dios? ¿Quién no acepta? ¿Quién justifica su falta? No va a encontrar remedio a lo que está viviendo. Hoy vivimos en una generación que no quiere cambiar, en una generación que se acomoda a lo que está viviendo. Y lo más triste, que justifican su actuar. Usted no puede justificar su actuar. Si usted ama al Señor, si usted ha sido salvo, usted tiene que sentir odio por lo que hace. Usted tiene que saber, primero que nada, que lo que está haciendo está mal. No se justifica el pecado, no hay tratos especiales con Dios, no hay formas milagrosas, no es porque usted esté en denominación, esté en el mejor ministerio, esto no es humano. Mientras usted no reconozca que está en pecado, mientras usted no reconozca que está haciendo lo malo, mientras no llega al final, porque tristemente es la misma repetición en toda la historia, hasta que la persona no está a punto de ser exhibida o exhibida, es que venimos a confesar. ¿Puede perdonar Dios ahí? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que tuvimos que ser exhibidos para poder alcanzar misericordia. Uno de los segundos pasos es saber que Dios lo ama. Y escúchame bien, Dios le ama. Dios me ama. Dios nos ama. Por eso que Él envió a Cristo, para que el que sufriese fuese Él. A veces nos acostumbramos simplemente a una iglesia, pero no entendemos cuál es la misión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué hablo de Cristo? ¿Sabe? Cristo llevó la carga de su pecado. Cristo llevó en sí el yugo, la maldición, el dolor, la tristeza, la vergüenza del pecado. Él la llevó. Hablé con muchas personas, hable con ellas, los que están viviendo estas situaciones. ¿Sabe lo que le dirán? Que sienten vergüenza, que querían decir algo pero sintieron la vergüenza, y tristemente a veces, como Adán, preferimos escondernos, preferimos taparnos con hojas de higuera, tratamos de aparentar lo que en realidad no hay, cuando Dios lo único que hace es decir: te sigo amando, pero mientras no se confiese el pecado, mientras no se odie el pecado, mientras no tenga un acérrimo odio por lo que estoy haciendo y un sentimiento de querer cambiar, Dios no puede hacer absolutamente nada. Usted y yo
Somos personas independientes. ¿Sabe que Dios respeta nuestro metro cuadrado? Usted es un ser hecho para adorar a voluntad. Dios murió por usted en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, le ofreció la salvación, dio a su Espíritu Santo, pero esto lo decide usted y lo decido yo. De la misma forma que decidí aceptar a Cristo, es la misma forma que tengo que decidir odiar lo que estoy haciendo y correr a Cristo. ¿Se puede alcanzar liberación de lo que se está viviendo? Sí. Pero sabe, escuchando a tantas personas siempre llego a la misma conclusión. La vergüenza es tan horrible. El que dirán es tan horrible. Tener que decir, Señor, hice esto, o ayúdenme. Es tan difícil pedir ayuda cuando uno le ha fallado al Señor. Pero ¿sabe lo que hace Cristo? Cristo es cuando más está ahí esperando. Como leíamos el libro de Job, Dios nunca dejó de amar a Job. Dios nunca dejó de amar a David. Dios nunca dejó de amar a nadie que corrió a su presencia. Dios nunca dejó de amar. Siguió amando a David. Siempre. Nunca dejó de amar al rey David. Nunca dejó de amar a nadie que se acercó a él. Pero el pecado trae vergüenza. El pecado hace que nos escondamos. El pecado hace que nos tratemos de limpiar humanamente. ¿Sabe cuánta gente he escuchado yo decir, no, deje limpiarme un poco, deje purificarme, deje estar un mes limpiándome y luego volveré? Cuando la cruz de Cristo, el perdón es inmediato. El perdón es inmediato y a veces no entendemos el significado de Cristo en la cruz del Calvario y tratamos con nuestras propias fuerzas de limpiarnos en apariencia. Limpiarnos entre comillas, tratando de apartarnos y vivir un tiempo, una vida santa para luego correr al Señor cuando lo que debiésemos haber hecho primero es correr a Cristo. El pecado trae vergüenza. El pecado trae deshonra. El pecado trae, hermano, una estela que no solamente salpica a uno, salpica a nuestros familiares, salpica a nuestros cercanos. Pero Dios tan amoroso y bueno seguirá estando ahí, seguirá dando ayuda. ¿Puedo ser libre del pecado? Sí. ¿Puedo salir de lo que estoy viviendo? Sí. Pero mientras no le confiesa a Cristo, mientras no quiera conocer realmente quién es Cristo, su amor que envió, va a vivir tropezando una y otra vez. La puerta sigue abierta, el río sigue fluyendo. Jesús quiere que lo conozca más como el simple carpintero. Jesús quiere que lo conozca más que el milagrero, más que el multiplicador de panes y peces, más que el hombre que camina sobre el mar, más que el hombre que sana leprosos. Jesús quiere que usted lo conozca como su abogado, como su Dios, como su amigo, como quien no va a arrancar cuando usted le confiese lo que está viviendo. Y eso es lo que espera Dios todos los días de nosotros. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para dar ánimo. Aquí estoy para levantar. Aquí estamos una vez y Él sabe cómo demuestra su amor. Él nos abrió su corazón. ¿Y cuál es su corazón? Él envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia, trabaja con nuestro corazón, trabaja con nuestros sentimientos. El Espíritu Santo está ahí todos los días, instando cuando estamos tristes. Cuando la pena es tanta, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está trabajando, diciendo no te alejes, no te desesperes. Hay un río que fluye, hay un río que fluye, hay un río que fluye, agua viva. El Señor no se cansa como nosotros. Como dice el gran evangelista Jimmy Swaggart, mientras usted no suelte la mano del Señor, Él no va a soltar la suya. Termino diciendo, no se rinda. No ceda al enemigo, no ceda más terreno, no ceda más sus días a la tristeza, no ceda más sus días a la vergüenza. Hay un manantial de agua viva. ¿Hay respuesta aún? Sí. ¿Hay escapatoria? Sí, aún hay. Cristo sigue vivo, Cristo sigue escuchando, Cristo sigue intercediendo y su Espíritu Santo sigue trabajando todos los días en nosotros. Si hay respuesta en Cristo.